Estimados estudiantes, hoy estaremos revisando rectas, paralelas y perpendiculares. Eso te lo puede encontrar en la página 53 de su libro. Y vamos a leer un poquito acá. La teoría dice: dos rectas L1 y L2 son pendientes, con pendientes M1 y M2 son paralelas si y solamente si sus pendientes son iguales. Es decir, que la pendiente de la una es igual a la pendiente de la otra. Por ejemplo, si tenemos una pendiente M1 igual a 1/2, positivo, ¿verdad? Significa que esa recta es ascendente. La otra pendiente de la otra recta debería ser la misma, es decir, igual a 1/2. Ahora, aquí vemos en la gráfica, en esta gráfica de aquí, vemos en la figura C dos rectas paralelas bien definidas, la una de color verde y la otra de color rojo. Esto también está en su libro, usted lo puede observar ahí, donde vemos que las dos rectas tienen el mismo sentido, la misma dirección. Es como un vector, ¿verdad? Hacia arriba. Pero no están juntas, es decir, la una está separada de la otra y siempre va a haber la misma distancia de la una entre la otra en dos puntos paralelos, es decir, en lo que estoy señalando ahí con rojo, ¿verdad? Entonces, esas rectas son paralelas. Otro ejemplo que podríamos tener de rectas paralelas podrían ser de esta manera. Tenemos el plano cartesiano y luego vamos a graficar una recta, sí, que pasa por estos puntos. Esa sería la recta 1 o L1 y vamos a graficar la otra recta así mismo, ¿verdad? Esas dos rectas son paralelas, es decir, esta L1, ¿sí? L1 con esta L2 son paralelas. La característica de las rectas paralelas es que siempre van a tener la misma pendiente. ¿Qué significa la pendiente? Como ya hemos visto, ¿verdad? Si nosotros trazamos una recta aquí, ¿sí ven? Ahí. Vamos a hacerlo de forma punteada, o sea, una paralela al eje de las X de manera imaginaria, ¿sí? Ahí. Entonces, vamos a encontrar que este ángulo de inclinación, digámosle alfa 1, es el mismo ángulo de inclinación de la recta 2 o la L2 alfa 2. Y ese alfa 1 y alfa 2 es la pendiente de la recta. Entonces, este sería M2 y este sería M1. ¿Sí? Entonces ya tenemos esa característica. Es decir, las pendientes van a ser iguales. No significa que la una necesariamente va a estar sobrepuesta a la otra, ¿sí? Significa que van a tener la misma pendiente. Inclusive si yo esta recta la quiero bajar un poco más, ahí también sería lo mismo, ¿verdad? Listo, entonces ya tenemos eso. Bien, el otro caso es el caso de las rectas perpendiculares. ¿Qué significa perpendiculares? Eso es lo que tenemos que tener el concepto geométrico. ¿Qué significa perpendiculares? Porque dice dos rectas L1 y L2 son con pendientes M1 y M2 son perpendiculares. Sí, son perpendiculares. Sí, solamente si el producto de sus pendientes es menos 1. Es decir, si la pendiente de la una es el opuesto, el recíproco de la pendiente de la otra. Por lo tanto, M1, aquí está la característica, ¿no? Algebraicamente, M1, que es la pendiente de la una recta, tiene que ser igual al recíproco, al opuesto del recíproco. Es decir, lo opuesto es signo distinto, menos, y el recíproco es, digamos, el inverso, 1 sobre M1. 1 sobre M2. ¿Sí? A ver, vamos a explicar esta parte. ¿Qué significa, sí, el opuesto? Un opuesto es un número
un número o una cifra o una cantidad que tiene signo diferente a otro. Por ejemplo, si yo tengo 8, el opuesto es menos 8. O viceversa, si tengo menos 8, el opuesto sería más 8. Positivo, ¿verdad? Ahora, ¿qué significa el inverso? El inverso es, digámosle que poniéndole patas arriba o virando esa cifra. Por ejemplo, si yo tengo 8 y lo divido para 1 para expresarlo como una fracción, el inverso sería 1 menos 1 sobre 8. Es decir, así. 1 sobre 8. ¿Verdad? 1 sobre 8. Si yo tengo una fracción, vamos a borrar esto. Si yo tuviese una fracción, por ejemplo, 3 cuartos, 3 sobre 4, y esa sería una pendiente, el inverso sería al revés, 4 sobre 3. Es decir, invertimos el orden del valor, del número. ¿Sí? Es decir, tenemos que expresarlo siempre, necesariamente como una fracción. Ahora, ese es el inverso. ¿Sí? Y ese es el inverso. Y el opuesto sería el signo contrario. Por ejemplo, si aquí tuviésemos menos 3 cuartos, el inverso es más 3 cuartos. ¿Sí? El opuesto. Y si tuviésemos aquí más 8 sobre 1, el opuesto sería menos 1 sobre 8 menos 1 sobre 8. Inverso y opuesto significa cambiar el signo e invertir el orden de ese número. ¿Ok? Listo. Bien. Aquí tenemos una gráfica. Donde podemos observar, vamos a borrar esto. Tiene que copiar todo también en su cuaderno, ¿verdad? Lo que hacemos en la pizarra, sea pizarra virtual o pizarra física, usted debe pasarlo a su cuaderno, ¿sí? Bien, ya voy a borrar esta parte de aquí para poder graficar, ¿sí?, dos rectas perpendiculares. Perpendiculares significa que entre ellas se forma un ángulo de 90 grados al unirse las dos rectas. Por ejemplo, tenemos esta recta de aquí. Esta recta de aquí, ¿sí? Usted la puede graficar muy bien en su cuaderno. Esa sería una recta. La otra recta debe necesariamente pasar, o sea, cortar esta recta inicial, o L1, vamos a llamarla esta L1, ¿verdad? ¿Sí? En un punto, como por ejemplo aquí, en este punto, ahí, que forme un ángulo de 90 grados con la otra recta. Entonces aquí notamos que este ángulo de aquí, que se ha formado entre las dos rectas, justo en este punto de corte, aquí hay un ángulo de 90 grados, así. Es decir, aquí hay 90 grados. ¿Sí? Entonces, en ese momento podemos decir gráficamente que estas dos rectas son perpendiculares, la L1 con la L2. Y se simboliza así: L1 perpendicular con L2. En el caso anterior, cuando es el paralelismo, ¿sí?, la L1 sería paralela a L2. Esto es una simbología. Esto significa paralelo y esto significa perpendicular. ¿Ok? Bien. Ahora, dicen que, la teoría nos dice que para que, ¿sí?, una recta sea perpendicular con otra, la pendiente debe ser el inverso, el opuesto y el inverso de la otra pendiente. Por ejemplo, si M1, es decir, la pendiente de la M1 es igual a 2/3 positivo, ¿verdad? Si estamos bien, porque tenemos que observar que esta pendiente de aquí, que está recta, la L1, que estoy señalando en este momento, la L1 es una recta ascendente, ¿verdad? Tiene una pendiente positiva. Por lo tanto, la otra pendiente, la M2, debería ser de la siguiente manera.
el opuesto, que sería negativo, signo cambiado o contrario, y el inverso, es decir, en vez de 2 sobre 3, 3 sobre 2. Se invierte la fracción. Entonces, estas pendientes deberían ser de esa manera, deberían cumplir esta condición. Es decir, que M1, bueno, M2 es igual a menos 1 sobre M1. ¿Listo? Bien, aquí tenemos unos ejemplos. Aquí dice, en la figura C se representan dos rectas. Vamos a ampliar un poquito aquí para poder leer mejor. Sí. En la figura C se representan dos rectas de ecuaciones. Y igual a 5x menos 3 y y igual a 5x más 1. Bien, aquí observamos la primera recta, ¿sí? Y le sacamos la segunda recta. ¿Qué forma tiene esta? Sí, es una forma, la forma en la que hemos visto, la forma pendiente, intersección con el eje Y. ¿Sí? La pendiente aquí, claramente nos damos cuenta que es 5, ¿verdad? La pendiente es 5 y la intersección con el eje Y en esta recta Y es 3, ¿verdad? Menos 3. Entonces vemos aquí en la gráfica que justamente en este punto de aquí está el corte cuando Y vale menos 3. Ok. En la otra, en cambio, la pendiente es igual, es la misma. Entonces ya podemos ir diciendo ahí en ese momento, nos damos cuenta que ya se cumple el paralelismo, es decir, que ahí son paralelas. Pero el corte, en cambio, es en más 1. Y como vemos aquí, justo aquí en este punto, donde es Y igual a 1 o más 1, es el corte de la recta con el eje vertical. ¿Sí? Entonces ahí tenemos que dice, como en ambas ecuaciones la pendiente es 5, ya lo vimos ahorita, 5, siempre el valor o el número, el coeficiente que está junto a la letra X, ese sería la pendiente, ¿verdad? Eso ya lo sabemos. Entonces, podemos decir que sí, las dos pendientes son iguales. ¿Sí? Entonces ambas rectas son paralelas. De otro lado, en el plano cartesiano, en la figura D, bueno, esto es el tema de la perpendicular. Entonces, vamos a ver acá arribita el perpendicular, ¿verdad? Dice, en el plano D se representan las rectas Y igual a X menos 2 y Y igual a X más 6. ¿Sí? Bien, la pendiente de la primera recta es 1 y la de la segunda es menos 1. Entonces aquí podemos ver que hay un error de tipeo. Vamos a ponerle aquí el menos. Es menos X más 6. Entonces, ahí sí. Y como se satisface que 1 es igual a menos 1 sobre menos 1, entonces son perpendiculares. Sí. A ver, vamos a poner aquí. Si la pendiente de la pendiente de 1 es igual a 1, entonces para que sean perpendiculares, la otra debería ser la M2, es decir, la pendiente de la otra recta, sí, debería ser entonces el opuesto, que sería negativo, porque la primera es positiva, y el inverso, ¿sí? Que sería 1 sobre 1. Aquí en este caso es simplemente el inverso del opuesto de 1, el inverso de 1 es 1 mismo, ¿no? Siempre va a dar 1, menos 1 sobre 1 es igual a menos 1. Entonces, se cumple esa condición de que la pendiente aquí es la inversa y la opuesta. ¿Sí? Bien. Entonces aquí está graficado y podemos ver que justamente, bueno, en la D no nos dan las ecuaciones. Ahora aquí están las ecuaciones. Y igual a X menos 2. El corte aquí sería en menos 2. Y el corte de la otra es en 6. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa esto? Que la una corta al eje X en 2 y la otra corta al eje X en 6. Esos son estos números que están aquí en menos 2 y en 6.
¿verdad? Y entonces ya tenemos ahí la gráfica, ¿no? Y si la graficásemos con valores, aquí podemos ver que este ángulo que se forma aquí, como está aquí, es de 90 grados. Es decir, que estas dos rectas son perpendiculares. Por lo tanto, sus pendientes son opuestas e inversas. Listo, entonces ahora sí, una vez que tenemos todo esto, vamos a ver un ejemplo. Aquí dice el siguiente ejemplo. Hallemos la ecuación de una recta paralela y otra recta perpendicular a la recta yx más 2y menos 8 igual a 0. Que pasen por el punto 2, menos 1. Vamos a leer nuevamente, ¿sí? Hallemos la ecuación de una recta paralela y otra recta perpendicular a la recta yx más 2y menos 8 igual a 0, ¿verdad? Que pasen por el punto 2, menos 1. Entonces nos piden encontrar dos ecuaciones de la recta. Entonces aquí no nos están pidiendo gráficas, nos están pidiendo algebraicamente la ecuación de una recta paralela y otra recta perpendicular. O sea, tenemos que encontrar dos ecuaciones, ¿verdad? Una de recta paralela y otra recta perpendicular. Y nos dan la recta de referencia. Esta es la recta de referencia, 6x más 2y menos 8 igual a 0. Pero nos ponen una condición, que deben pasar por el punto 2, menos 1. Eso sí. Bien, vamos a hacer la solución, vamos a encontrar la solución nosotros y vamos a ver si coincidimos con el libro. Bien, vamos a borrar esta parte de aquí. Bien, vamos a colocar la recta de referencia. ¿Sí? La recta de referencia es 6x más 2y menos 8 igual a 0. Ok, 6x más 2y menos 8 igual a 0. Entonces tenemos varias formas de expresar la ecuación de la recta. La ecuación de la recta debería quedarnos así: y igual a punto suspensivo, ¿verdad? Bien, y igual a punto suspensivo. Entonces, ¿qué significa esto? Que debemos despejar el valor de la y, de esta y que está aquí. De esta y la debemos despejar. Cuando decimos despejar el valor de y, significa que la y va a quedar así, del lado izquierdo de la igualdad, ¿sí? Y ahí van a ir los valores que vamos a ir despejando. ¿Estamos de acuerdo? Bien, despejar el valor de y. Entonces, vamos a empezar con este término de aquí. Este término que es el menos 8, lo vamos a trasladar del lado de acá. Cuando hacemos eso, va a cambiar su signo. Entonces, vamos al primer paso, es 6x, copiamos 6x más 2y, y ese 8 que está con negativo va a pasar con positivo. 0 más 8. Recuerde que está el 0 del lado derecho. Este 0 de aquí, ¿verdad? Ya, listo. Luego que ya hemos trasladado, ahora tenemos que trasladar este valor también, a este lado de acá también. Entonces nos quedaría 2y, porque ya el 6x se va, y esto sería igual, voy sumando 0 más 8, el 0 es un término neutro, sería 8 más 6x, perdón, menos, porque cambia el signo del 6, el 6x cambia a negativo, menos 6x. Bien, ahora tenemos que eliminar este 2. Entonces podemos utilizar el término dividido, aquí dividir para 2 y acá también a todo esto dividir para 2. Y de esa manera simplificamos el 2 con el 2 y nos quedaría de la siguiente forma: y igual a 8 menos 6x sobre 2, ¿verdad? ¿Por qué dividir para 2? Para poder sustituir, simplificar este 2 con el 2 de acá, con el 2. Siempre voy a dividir para este factor de aquí, cuando me quede solito con la y. Listo. Ahora, este término 2,
este término 2 divide a ambos factores, tanto al 8 como al menos 6x. Entonces vamos a separarlos, ¿verdad? Entonces tendríamos 8 sobre 2, y es igual a 8 sobre 2, menos 6 sobre 2, 6x sobre 2. Y al hacer esto vamos a seguir simplificando. Esto no me quedaría así. Aquí puedo simplificar en estas fracciones, ¿verdad? En esta fracción de aquí, 8 dividido para 2 es 4. Menos. Y en la fracción de acá, 6 dividido para 2 es 3. Menos 3x. Por lo tanto, y va a ser igual a 4, ¿sí? Menos 3x. ¿Sí? Entonces aquí nos damos cuenta que la pendiente es el valor que está justo multiplicando con la x, que es este de aquí. Entonces la pendiente aquí, esta pendiente de aquí va a ser, vamos a llamarla pendiente 1, ¿verdad? Va a ser igual a menos 3. Ya tengo la pendiente de la ecuación de referencia. La ecuación de la referencia, su pendiente es menos 3. Ahora, me dicen que tenemos que encontrar la ecuación de una recta paralela, es decir, que tenga la misma pendiente, y de otra recta perpendicular, es decir, que tenga la pendiente opuesta e inversa. Entonces vamos a poner aquí de una vez la otra pendiente, que sería así. Si la pendiente primera es negativa, la segunda va a ser positiva. ¿Sí? La inversa, la opuesta. Y la inversa sería, como esto de aquí es como que estuviera 3 sobre 1, va a quedar así, 1 sobre 3. Bien, esas serían entonces las dos pendientes. Ahora, también nos dice que deben pasar por el punto 2, menos 1. Y este punto 2, menos 1, vamos a llamar punto 1. Este sería x1, y1, ¿verdad? Y según el ejercicio, x1 vale 2 y y1 vale menos 1. x1 vale 2 y y1 vale menos 1. Aquí tengo 2 y menos 1, ¿verdad? En el libro. Bien. Como ya hemos estudiado, ¿sí?, las formas de las ecuaciones de la recta, ya tenemos aquí la pendiente y tenemos un punto, entonces vamos a aplicar la forma punto pendiente. Entonces aquí aplicamos, ¿sí? Aplicamos la forma punto pendiente. ¿Sí? Aplicamos la forma punto pendiente. ¿Por qué? Porque tenemos el punto, que es 2, menos 1, y tenemos las pendientes. ¿Ok? Ok, entonces, como vamos a aplicar la forma punto pendiente, la fórmula punto pendiente tiene esta siguiente forma, digámoslo así, la fórmula, ¿no? Es y menos y1, ¿verdad? Ya eso lo tenemos, ya lo hemos estudiado, es igual a m, o sea, la pendiente, que multiplica con x menos x1, ¿verdad? Entonces, sabemos que y x van a tener siempre el mismo valor, no van a cambiar. Los que vamos a sustituir ahora son los valores de y1, x1 y de la pendiente. Entonces, para una recta paralela, ¿verdad? Para la paralela, ¿sí?, las pendientes tienen que ser igual, idénticas. ¿Ah? Bien, entonces vamos a colocar la pendiente aquí. Entonces la recta pendiente sería y, la ecuación de recta, menos y1. ¿Cuánto vale y1? Vale menos 1. Como es un número negativo, lo pongo entre paréntesis, ¿verdad? Aquí estarían x1, y1, ¿verdad? Como nosotros hemos estudiado. x1, y1. Entonces,
y menos y1 menos menos 1, ¿sí? Es igual, ¿verdad? Entonces, la pendiente, como es paralela, tiene que ser la misma. Menos 3, que es esta de aquí, esta pendiente de aquí, menos 3 o menos 3 sobre 1 es lo mismo, ¿sí? Que multiplica con x, eso no varía, menos x1. ¿Cuánto vale x1? 2. Bien, tenemos que seguir resolviendo aquí. Vamos a seguir resolviendo. Entonces aquí tenemos, primero vamos a eliminar paréntesis. Y menos por menos me da más. ¿Sí? Recuerda que aquí menos por menos da más. Y eso es igual. Ahora este menos 3, aplico la propiedad distributiva. Tengo que multiplicarlo con el x y con el menos 2. Entonces aquí diría menos 3 por x es menos 3x, ¿verdad? Y menos por menos me da más. 3 por 2, 6. Este menos, ¿verdad? Este menos por este menos de aquí, menos por menos me da más. 3 por 2, 6. Entonces tengo y más 1. Déjeme borrar este y que me salió feito. Ya. Entonces vamos a ponerlo bien. Así, y exactamente. Ahora, este 1, ¿sí? Este 1 lo voy a dejar, este 1 lo voy a poner en el otro lado, ¿verdad? Lo voy a trasladar para el lado de acá. Este 1 positivo lo voy a trasladar acá. Entonces me quedaría y es igual a menos 3x más 6. Y como está con positivo pasa con negativo. Menos 1. Por lo tanto, la ecuación paralela, ¿sí? Sería menos 3x, y igual a menos 3x, 6 menos 1, 5, más 5. Esta sería la ecuación paralela, ¿verdad? ¿Sí? Bien, vamos ahora a encontrar la ecuación perpendicular, ¿sí? Para la perpendicular. Bueno, no me sale acá. Para la perpendicular. Para la perpendicular. Bien, para la perpendicular, en cambio, la pendiente es la que va a cambiar. Lo demás, todo va a ser lo mismo. Entonces tenemos y menos 1, ¿verdad? Y esto va a ser igual, y ya no sería menos 3, sino 1/3, como está acá, ¿verdad? Como lo vemos aquí arriba. La pendiente de la perpendicular es M2, es 1/3. Entonces vamos a sustituir aquí, ¿verdad? Vamos a sustituir de esa manera aquí, 1/3. ¿De quién? Que multiplica con x menos x1, que sería menos 2. Perdón, 2. Listo. Ahí tenemos entonces ya, ¿sí? Ahí tenemos entonces para terminar. Aquí entonces vamos a multiplicar, eliminar paréntesis, menos por menos me da más, ¿sí? Sería y más 1 es igual a 1/3 de x menos 2. Ya. Y antes de aplicar la propiedad distributiva, es decir, de multiplicar este 3 con el x, este 1/3 con el 2, vamos a hacer algo más inteligente. Es decir, este 3 que está aquí multiplicando, lo vamos a pasar para acá mejor. Perdón, que está dividiendo, va a pasar a multiplicar. Entonces nos quedaría 3y, 3 que multiplica con y más 1. ¿Sí? Y así evitamos la fracción. Y arriba nos quedaría 1 que multiplica con x menos 2. ¿Sí? En este caso no hay que cambiar el signo, solamente cambiar de posición, porque está dividiendo. Y al dividir, al pasar al otro lado, pasa a multiplicar. Ahora sí, aplico la propiedad distributiva, 3 por y es 3y, más 3 por 1 a 3, ¿verdad? Y esto es igual. El 1 es un término neto en el producto, entonces ponemos x menos 2. Ahora sí, despejamos y
ese 3 pasa el 3 pasa con signo cambiado, es decir, nos quedaría x menos 2 menos 3. Y como ya sabemos, queremos dejar la y solita, ¿sí? Entonces vamos a borrar aquí, a ponerlo bien. Vamos entonces a ese 3, lo vamos a trasladar al otro lado y va a pasar a dividir, ¿sí? Entonces quedaría así, y es igual, entonces aquí vamos a sumar negativamente x menos 5, ¿verdad? Menos 2 y menos 3, menos 5 sobre 3. Y podemos compartir tanto la x como el menos 5 con el 3. Entonces quedaría x sobre 3 menos 5 sobre 3. Y esa sería la ecuación de la recta perpendicular, ¿sí? Y es igual a x sobre 3, ¿verdad? Menos 5 sobre 3. 5 sobre 3. Entonces, de esa manera hemos encontrado, vamos a llamarla esta y1 y esta y2, ¿verdad? Esta sería paralela y la de acá sería perpendicular. ¿Sí? Y vemos que sí, efectivamente, porque justamente la pendiente es igual en la paralela a la pendiente del ejercicio de la ecuación primera, que es esta de aquí, de la referencia, ¿verdad? Es esta, ¿verdad? Y es menos 3, entonces acá también sale menos 3. Y la otra pendiente, en cambio, debería ser la inversa y opuesta, más 1 sobre 3. Aquí se supone que está el 1 sobre 3. Bien, espero que con esto ya tengamos la idea para seguir realizando más ejercicios de este tema. Adelante sus estudios, Dios los bendiga y nos veremos en una próxima oportunidad.